ser el ministro usted del Interior? Porque eso también suena y resuena. Milagros, ¿Le gustaría ser ministro del Interior? Particularmente te digo una cosa. Soy un profesional. Creo que como muchos profesionales de nuestro país dispuesto a servir a mi patria. Señor Juan José Santibáñez Antúnez, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro del Interior que le confío? Por Dios, por la patria y por la familia policial, sí, juro. Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Soy Milagros Leiva y bueno, yo soy una persona que cree en la palabra y creo que además cuando la gente tiene honor también cumple con su palabra. Y el señor Juan José Santibáñez Antúnez, el nuevo ministro del Interior, nos está demostrando a todos los que hacemos este humilde programa que tiene palabra, porque cuando el run run sonaba de que él de repente iba a ser en algún momento ministro del Interior, nos dijo que si eso sucedía iba a venir a darnos una entrevista y aquí está en el estudio, así que le tenemos que dar la bienvenida al nuevo ministro del Interior, el sexto ya en la gestión de Dina Boluarte y el 13º en lo que va de este quinquenio iniciado por Pedro Castillo. ¿Cómo está, ministro Santibáñez? Bienvenido. Muchísimas gracias, Milagros, y un saludo a todos los televidentes. Gracias además por cumplir con su palabra profesional, ¿no? Porque yo sí creo que la gente cuando empeña su palabra tiene que cumplirla. Sí, así es. Creo que en un país en donde tenemos que acostumbrarnos a cumplir la palabra, y eso es importante. Correcto. ¿Qué ha pasado en el Ministerio del Interior? Ayer Adrián Sen salí y decía que no iba a haber ningún cambio y hoy día nos sorprendimos con la renuncia de Walter Ortiz y por supuesto su juramentación. ¿Por qué ha renunciado el señor Ortiz? ¿Por qué se fue? No, a ver, el conocimiento que yo tengo es que el general Walter Ortiz, por quien guardo un profundo agradecimiento y un profundo respeto, renunció por motivos personales. Y agradezco mucho más bien a la señora Presidenta de la República y al Premier en confiar en este servidor público para seguir las líneas de comando y las políticas que el general Ortiz había establecido, que son las que van a continuar y lógicamente absolutamente reforzadas. Claro, pero ¿por qué se ha ido? Como te vuelvo a repetir, según la renuncia, son por temas absolutamente personales, que desconozco. Desconoce. Sí, desconoce. Entonces el gabinete no estaba tan firme como decían. No, yo creo que el gabinete está firme porque está conformado por profesionales que están en este momento destinados o comprometidos con la gestión de la señora Presidenta y para asumir los retos que están por venir. Hoy a mí me toca enfrentar el reto de la inseguridad ciudadana, que es uno de los más complicados, pero creo que estamos, digamos, dispuestos y que estamos capacitados para poder hacerlo. Ok. Haber sacado a la DIVIAC del equipo fiscal de FICOP, del grupo que lidera Marita Barreto, ¿le pasó factura al general Ortiz? Yo no creo, Milagros, por una sencilla razón. Yo soy uno de los defensores de este tema porque consideramos que la posición que ha asumido el Ministerio del Interior es una posición institucional. Nosotros estamos ordenando la casa. ¿Y qué es lo que ocurre? A ver, para empezar, aquí no se ha desactivado la DIVIAC. Lo que se ha hecho simplemente es enmendar una resolución que a criterio del sector había sido dictada no siguiendo los cánones establecidos, sin informes legales de por medio, sin informes de las autoridades pertinentes y que al no cumplir esos procedimientos y ese protocolo, de acuerdo a la ley, tenía que seguir el cauce de la nulidad. Y no solamente el cauce de la nulidad, por duplicidad de funciones, por falta de fundamentación, porque no tiene informes de asesoría jurídica que lo sustenten, porque no tiene informes de la Oficina de Modernización de la Policía Nacional del Perú. Entonces, el cauce o la consecuencia inmediata era la nulidad de esa resolución. O sea, lo que usted cree que ocurrió básicamente fue motivado por un capricho
dicho del exministro Mariano González, porque él es el creador, ¿no? Incluso él mismo bueno, pues se adula, se vanagloria, ¿no? Lanza la pirotecnia de que él fue el creador de este equipo y que qué horror, que se tienen que ir todos a su casa, empezando por Dina Boluarte. Eso es lo que ha dicho el exministro, que es impresionante cómo se han atrevido a tocar a Colchado y cómo se han atrevido a sacar a este equipo policial del circuito, del entorno de Marita Barreto, y que esta es una afrenta a la búsqueda de justicia y de la verdad, y que por supuesto, para empezar, quien tiene que irse a su casa es Boluarte. Mira, Milagros, yo te voy a decir una cosa y voy a ser absolutamente contundente en este tema. La Policía Nacional no son personalidades. La Policía Nacional no puede estar, digamos, personificada, ya sea en el oficial A o en el oficial B. La Policía Nacional es una institución. Okay. Es una institución que tiene como función principal velar por la seguridad interna de nuestro país. Y justamente parte de nuestra gestión, o parte de uno de los ejes que vamos a hacer, es restituirle a la Policía Nacional y a la familia policial todos los beneficios, todos los reconocimientos que muchos de los gobiernos en realidad le han retirado. Quiero darte una primicia, y quiero dar una primicia para toda la familia policial. Lo primero que he hecho el día de hoy, al ingresar a mi despacho, es citar a los asesores y disponer que se declare en emergencia Saludpol. Saludpol es el sistema de salud de la Policía Nacional del Perú, que es un fracaso. No es justo que todos nuestros policías recurran a los hospitales, no encuentren medicinas, encuentren atenciones tardías, no les firmen las cartas garantía para que puedan atenderse en otras clínicas especializadas. Entonces, vamos a empezar, vuelvo a reiterar, por ordenar la casa, pero también con una lucha frontal contra la delincuencia. Llegando al despacho, igual el día de hoy, te cuento, me comuniqué con cerca de 5 alcaldes. No puedo referir los distritos porque el tema son, se van a practicar acciones estratégicas, pero te vuelvo a repetir lo que te dije en tu programa hace 2 meses. Y se lo digo hoy a los ciudadanos mirando a la cámara. Señores, esta gestión y este ministro va a salir a cazar a los delincuentes. Basta ya. Empezando por el prófugo Vladimir Cerrón. Está prófugo desde el 6 de octubre del 2023. Empezando por todos los que estén prófugos. ¿Por qué? Porque la ciudadanía, Milagros, está harta de que su hijo salga a estudiar y le roben el celular. Sí, claro. Está harta que si no acepta el pago de una extorsión, te terminan matando. Está harta de que no puedes ir ni siquiera en el bus, porque hasta en el bus te asaltan. Bueno, pero estamos hartos de la mediocridad y de la ineficiencia de los ministros del Interior que han ido en todo este gobierno, ¿eh? Perdóneme, en el de Castillo y en el de Boluarte. Ojalá y usted sea distinto, de verdad. El Perú no puede vivir más en zozobra y en inseguridad, ministro Santibáñez. Pero, por favor, no vaya tan rápido, un segundo. Entonces, usted está decidido a devolverle la institucionalidad a la policía, a no hacerle creer que un policía, un hombre, es y personifica a toda la institución. Como uno de los ejes principales. Fíjate, Milagros, si te voy a dar un ejemplo. Hablamos solamente, o creo que determinadas autoridades políticas pretenden personificar o exaltar las personalidades de determinados Colchado, por ejemplo, el coronel Colchado. Y sin embargo, no se preocupan, por ejemplo, por la defensa de personal, de suboficiales que lucha día a día contra la delincuencia. Vemos el tema, por ejemplo, de Elvis Miranda. Yo he sido su abogado en alguna oportunidad y que hoy por hoy está enfrentando una pena de cárcel por haberle dado muerte a un presunto delincuente. O tenemos el caso del efectivo policial que hace 3 días se lanzó al río para evitar el suicidio de una persona y que la salvó. O tenemos el caso de tantos efectivos policiales que resultan ser héroes anónimos. No, yo estoy de acuerdo. Y que en realidad tenemos más bien actores políticos que pretenden exaltar a determinadas, como vuelvo a reiterar, personalidades que no representan específicamente el sentir de la Policía Nacional. Ya, entonces, muy bien, hoy día estamos en una crisis política espantosa y hay actores políticos que son policías. ¿El coronel Colchado dejó de ser policía y se convirtió en un actor político? A ver, para empezar, yo respeto muchísimo
lo que dice la Constitución y la norma. Yo siempre digo, un policía no deja de ser policía, siempre lo es, salvo que sea pasado a la situación de retiro por medida disciplinaria. Mi función como ministro del Interior no es en este momento involucrarme en el proceso disciplinario que le sigue la Policía Nacional del Perú. ¿Pero le parece Porque la correcto policía... el proceso disciplinario que lo separó de la DIVIAC y que, digamos, lo ha llevado a una suspensión que él mismo está reclamando? Es más, tiene demasiados abogados en redes que dicen cómo es posible que hayan retirado al coronel Colchado, que exigen a la señora Boluarte, y hoy día se lo van a exigir a usted, al ministro, que reponga no solo a Colchado en la DIVIAC, sino que reponga a la DIVIAC en el equipo de Marita Barreto. Entonces... No es mi función por una sencilla razón, y vuelvo a reiterártelo. Todas las personas tienen derecho a un debido proceso, pero en este momento hay un procedimiento administrativo disciplinario regulado por una ley, la 3714, y ese procedimiento administrativo disciplinario es exclusivamente entre la Policía Nacional y el oficial investigado. Tiene medidas provisionales, que entiendo es la medida provisional de separación temporal del cargo, la que se ha dictado. Habrá que agotarse la vía administrativa, habrá que esperar la resolución de primera y segunda instancia, y ahí recién siquiera podremos referirnos. Pero en el tema, vuelvo a reiterar, en este caso, de la resolución que declaró la nulidad del equipo del EFICOP, para nosotros es un tema cerrado. Ajá. Y vamos a salir a defender nuestra posición institucional ante todos los entes, sea ente fiscal, sea ente judicial, y sea ente del Congreso de la República. O sea, ente político. Ok, entonces, caso cerrado, la DIVIAC no regresa a EFICOP. No, a ver, caso cerrado, simplemente el equipo del EFICOP, para nosotros, de acuerdo a la resolución, es una resolución que ya ha sido publicada y que nosotros vamos a respetar, y sobre todo la independencia. Y quiero referirte a un tema, si me lo permites. Aquí todo el mundo opina, pero sin embargo nadie se ha dado cuenta que hay una resolución del Tribunal Constitucional, que es la resolución 533 del año 2020. Y esa resolución 533 del año 2020 resulta de un proceso competencial entre el Poder Judicial y la Policía Nacional. Y en esa resolución, que tiene más de 162 páginas, el Tribunal Constitucional reconoce por mandato constitucional que la Policía Nacional es autónoma para establecer su organización, sus funciones, la distribución de su personal, los ascensos, los traslados, absolutamente todo. Entonces, si estamos hablando de una resolución del Tribunal Constitucional que ya estableció un tema competencial, lo que nosotros exigimos es justamente respeto a esa resolución, que se revise absolutamente las normas. Y respeto a las decisiones. Y respeto a las decisiones absolutamente independientes, y que no sean de alguna u otra manera, digamos, generarse una coacción de otro tipo de niveles con la finalidad... Había un cargamontón mediático, ¿no? Pero yo creo que algunos operadores y de muchos abogados que exigían a la presidenta y al ministro, hoy día lo es usted, el regreso de la DIVIAC a EFICOP. Pero ya entiendo, es caso cerrado. Pero yo creo, estimada Milagros, que hay que ver también, o sea, qué intereses pudieran tener esos abogados o esas personas. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir, por ejemplo, invito a escuchar la declaración del doctor Dino Carlos Caro Coria. Nadie puede dudar que Carlos Caro probablemente sea uno de los principales penalistas, no solamente del Perú, de Latinoamérica, y que ya ha rendido su propia manifestación estableciendo cuál es el criterio válido absolutamente de la declaración del EFICOP. Sí, he leído lo que hay congresistas, exacto, muy bien fundamentado. Lúcido, además. Sumamente lúcido. Sí. Hay congresistas como el congresista Fernando Rospigliosi, como el congresista Cabero, y diversas otras autoridades que han plasmado justamente su posición con respecto a ese tema. Pero hay voces como Mariano, ¿no? El ministro del Amor, enamorado, ¿no? de este equipo que él formó, que está diciendo la vela verde, ¿no? Y que está exigiendo, por supuesto, que Dina y todos ustedes se vayan a su casa. Pero volvamos al tema... Pero mira, a ver, pero yo he escuchado ¿Le quiere decir algo usted a Mariano? No, simplemente que yo creo que el doctor Mariano, siempre respeto a las personas que discrepan con esta posición, no debe, creo yo, y es la recomendación, pues, bajar al llano de los insultos o de las... los temas jurídicos se discuten en el ámbito jurídico y se discuten en ese campo, ya sea incluso en los tribunales. Bueno, ya cuando tú bajas al llano a pretender desvincularte de una posición, calificando a los sectores que participaron en ella,
Entonces, No, yo no tienes mayor estoy sustento. de acuerdo. Yo creo que cuando la gente insulta es porque ella no tiene argumentos. Sí, correcto. Y lo único que le queda es tirar barro con licuadora. Ahora, antes de ir al tema de la inseguridad, que de verdad es una pesadilla para todos, usted no va a poder negar, ministro, ¿no?, que tiene una papa demasiado caliente, porque resulta que dos policías, además, dos que se creen más que Sherlock Holmes y James Bond y MacGyver, estoy hablando de Morán, del general, que también ha sido ministro del Interior, y estoy hablando del coronel Colchado, han metido en un túnel, hoy día todavía oscuro, a la presidenta Boluarte. Estoy hablando de las detenciones, ¿no es cierto?, del hermano Nicanor y del abogado Mateo Castañeda. Y bueno, Colchado no ha hablado, evidentemente, por además todo el proceso en el que se encuentra, pero quien ha cantado ha sido Morán. Y Morán dice que, bueno, que Mateo Castañeda, el abogado, trataba de llegar a buen puerto con las investigaciones que caían sobre el hermano, tratando de frenarlas, y que hablaba, ¿no?, y que había ciertos, pues, beneficios del ala más poderosa de nuestro país. Uno, pasarlos a generales, ¿no? Hace rato que el señor Colchado quiere ser general. Usted sabe que fue premiado y así llegó a ser coronel, ¿no? Sí, correcto. Y lo otro, que es dos cosas más graves, que en una de las reuniones estaba la propia presidenta Boluarte, cuando en llamada tripartita hablaban, ¿no?, Morán, Castañeda y Colchado. Y lo otro es que le estuvieron pidiendo intercambio de figuritas, o sea, los crímenes, los pecados, no sé, lo que tenga, todo lo oscuro que vaya a tener el fiscal Villena, por supuesto, a cambio de que le limpien la cancha al hermano. Esto es demasiado grave. Castañeda, el Mateo, ha salido, por supuesto, a contraatacar y ha mandado 3 cartas que son misiles para Morán, ¿no? Y ya usted sabe todo lo que ha pasado. Ha dicho, entre otras cosas, que Morán quería ser ministro del Interior. Le quiero preguntar si usted sabe de eso. Y que al no lograrlo, pues incluso le había pedido colaborar en el pago de una coima de 2 millones, de una coimisión, con papeles falsos y un largo etcétera. Ya ese es el lío entre Mateo y Morán. Pero lo grave es lo que dicen sobre la presidenta. Quiero saber, ahora que usted es ministro del Interior, ¿qué dice la presidenta Boluarte de todo este tema que implica a la policía que investiga, a la policía que persigue el crimen o las sospechas de un delito? Te hago una pregunta. ¿A ti alguna vez te han enamorado? Y cuando te han enamorado probablemente te han ofrecido la luna o las estrellas. Y tú sabes que ese es un tema absolutamente inalcanzable, porque no lo puedes cumplir. Yo, sinceramente, no creo que haya existido esa posición por una sencilla razón. Porque la selección de oficiales generales, es decir, el nombramiento en este caso, no depende exclusivamente de la señora presidenta. De acuerdo al decreto legislativo 1267, que es la ley de la Policía Nacional del Perú, depende de un procedimiento. Y ese procedimiento empieza con la selección de los candidatos en una recopol. ¿Qué cosa es una recopol? Es la reunión de comando policial donde asisten absolutamente todos los generales de la Policía Nacional del Perú. Y quienes son los más votados, es decir, entre todos los generales, los 14 o 15 más votados, son los que pasan una entrevista personal, y después de la entrevista personal se eleva la propuesta al presidente o presidenta de la República. Lo que significa que tienes que pasar absolutamente entre 4 y 5 filtros. Lo que significaría que en un presupuesto de promesa tendrían que haber asegurado absolutamente a todos los generales que voten por un solo oficial, sea Colchado, sea Santibáñez, sea Antúnez, sea quien sea. Entonces, eso, desde mi punto de vista, no es posible. Ya, pero por tanto, habría que ver perfectamente, como te digo, el tema. Ministro Ahora, Santibáñez, revisemos la historia. Usted es, además, un experto en todo lo que ocurre en el Ministerio del Interior. Por favor, recuerde a Sagasti. Sagasti se voló a 17 generales. Son dos situaciones distintas. No, pero el poder político lo puede todo. No. Se voló a 17 generales para tener a su comandante general amigo, ¿correcto? ¿Sí o no? El señor Cervantes. Pero tú estás hablando de ascensos. De no ascensos, estás
estás hablando por supuesto. no estás hablando No, pues el ascenso de Colchado, pues de coronel a general. Y luego el gobierno de Castillo, el predecesor de Dina, antes era la Pinky Cerebro de Castillo, o Pinky Friend, como quiera decirlo usted. ¿Qué se sospecha y qué se sabe que se pagaba aparentemente por ascensos a coronel y a general? E incluso se dice que los $20.000 que apareció en el water de Pacheco o en el baño, en la oficina, como él quiera decirlo, fue parte de ese pago. ¿De qué estamos hablando? El poder político lo puede todo. Yo conozco perfectamente ese caso, Milagros, y te aseguro que ese caso que está aún en investigación es un caso donde no se han podido corroborar aún las declaraciones de los supuestos colaboradores eficaces y todo está quedando, vuelvo a reiterar, nulo, en una situación nula. Entonces, aquí... El caso que sigue Marita Barreto está en pañales. Y yo te digo una pregunta. ¿Y por qué, ¿por qué están libres los señores? Y ojo, por colaboradores, pues, no, Karelin López, Bruno... Yo estoy hablando, tú me estás hablando del caso de los generales. Sí. Los generales, por ejemplo, que fueron inicialmente detenidos y luego llevados a una audiencia de prisión, todos están libres. Y están libres porque no hay pruebas. Exacto. Porque no hubo pruebas. O sea, Marita Barreto tiene casos sin pruebas. Y los dio uno de los magistrados más severos y rigurosos del Poder Judicial. Y luego en la audiencia de apelación, la sala ratificó esa decisión. Y cuando la sala ratifica la decisión, la sala dice, la libertad está bien concedida porque no hay pruebas. Y cambia la comparecencia restringida por una comparecencia simple. Tú eres abogada. Yo no soy abogada. Ah, perdón, pensaba que sí. No, entonces, soy periodista. Pasa la comparecencia. A Gallardo lo detuvieron aquí, yo me acuerdo. Sí, claro, me acuerdo perfectamente que vino a tu programa y todo. Pero a lo que voy, ministro Santibáñez, es al peso específico que tiene el poder del presidente, del gobernante, en este caso de la presidenta Boluarte. Entonces, usted me dice... Cuando uno enamora, ofrece el cielo y las estrellas. Eso es lo que puede, lo que no puede a veces. Ya, pero si hablas en el nombre del presidente, puedes ofrecer demasiado, aún así no puedas cumplir y enamorar, engañar, persuadir. Lo que pasa es que ahí viene el otro tema. Nosotros estamos en este momento, y esto lo digo ya como abogado, no como ministro. Nosotros estamos en un momento siendo es un momento muy complicado, además, siendo partícipes públicamente de un proceso donde existe una investigación en ciernes. Correcto. Una investigación que aparentemente tiene, como se ha referido, supuestos colaboradores eficaces. Recordemos que la figura del colaborador es una figura sumamente criticada porque siempre el dicho tiene que corroborarse. Lamentablemente en nuestro país, y ya lo ha dicho, no lo dice Santibáñez, o sea, usted no le cree a Morán. Le dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, no le cree a Morán todo lo que dice. A ver. Porque Morán dice que estaba la presidenta en la reunión. Yo, como hombre de derecho, creo en pruebas. ¿Qué le ha dicho la presidenta? Sobre ese tema no hemos conversado. Nosotros hemos conversado solamente sobre cuestiones... No han hablado, pero sí, ¿cómo? Cuando no, se está un ministerio nosotros hemos conversado tan sobre candente, temas... No, nosotros hemos conversado, Milagros, sobre temas de sector, sobre los proyectos que tenemos, cómo vamos a manejar los ejes de la Policía Nacional. Por Dios, ¿se reunió usted con Morán, con Castañeda? Hubo reunión tripartita con Colchado. O sea, yo como ministro tengo que saber por lo menos en qué pantano, a dónde me estoy metiendo. No, Milagros, mi conversación esencialmente han sido sobre los ejes que yo pretendo explotar. El eje de la Policía Nacional, de la corrupción cero dentro de la institución y el segundo eje de la inseguridad ciudadana. Pero quieren vacar a Boluarte. A ver, estamos nosotros viviendo en una democracia y parte del juego de la democracia es ese. Tenemos un Congreso de la República, tenemos un Poder Judicial, tenemos un Poder Judicial y como te vuelvo a repetir... Pero ya se admitieron los votos. ¿Va a prosperar la vacancia de Boluarte? No lo sé, porque finalmente, como vuelvo a reiterarte, estamos nosotros siendo partícipes del juego de la democracia y finalmente tendrá que determinarse a través de las diversas instituciones que las propongan si es que una situación como esa prospera o no, y finalmente cuál es el valor que puede significar eso para el Estado internacionalmente. A ver, vamos a regresar con este tema, ¿no? Con la vacancia, con las intrigas, con Nicanor, por supuesto, y con todo lo que compete hoy al ministro Santibáñez, que es la extrema inseguridad en la que estamos viviendo los peruanos. Pero antes de la pausa, ¿usted siente que tiene algún grado de sordera? ¿Escucha una cosa por otra? ¿Tiene que subir el volumen de la radio o del televisor?
Audifón tiene la solución a su problema de audición. Con la mejor tecnología alemana ensamblan audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. De hecho, en Audifón se caracterizan por tener especialistas capacitados para dar el mejor servicio. Fabrican prótesis auditivas en 3D y están listas en 48 horas. Audifón está en Lima y en las principales ciudades del Perú. Las citas las puede hacer al 983-402-173. Experimente la libertad de una buena audición. Regreso entonces con el ministro Juan José Santibáñez.